Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Ser entrenador de fútbol es una de las profesiones más complicadas del mundo. La permanencia en el cargo depende inicialmente de los buenos resultados y finalmente de que esos buenos resultados se conviertan en títulos. Paralelo a esta situación, siempre se tendrá la presión de los jefes, directivos y dueños del club. Y por supuesto, la presión mayor vendrá de sus clientes, que en este caso es la siempre exigente hinchada. Para comprar la nueva indumentaria de tu club favorito en esta temporada 2018-2019 te recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad en prendas alusivas a los clubes de Europa y selecciones del mundo. Calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. En el video de hoy tendremos a 7 de los mejores entrenadores de toda la historia del fútbol, los cuales producto de su genialidad supieron lidiar con todas las adversidades de esta profesión y lograron mantener resultados que se convirtieron en títulos importantes para sus equipos. Aunque la trayectoria y número de títulos nacionales es diferente en cada uno de estos estrategas, comparten algo en común que los destaca del resto de entrenadores de la historia, y motivo por el cual se los presento en este video. Estos directores técnicos han ganado la increíble cifra de 8 títulos internacionales, siendo los más ganadores de todos los tiempos. A continuación se los presentaré ordenados según la relevancia de los títulos que consiguieron. Sin más, espero estén cómodos y lo disfruten. En el puesto número 7 tenemos a una de las leyendas vivientes del calcio italiano, el exentrenador italiano Giovanni Trapattoni. Su carrera como entrenador la empezó en 1974 a los 35 años dirigiendo al Milán, y su último equipo fue la selección de Irlanda, la cual dirigió entre 2008 y 2013, cuando se retiró de la profesión a los 74 años. Su primer título internacional lo ganó en el club donde es una leyenda, donde permaneció la mayor parte de su carrera y donde ganó todos los títulos posibles a nivel de clubes, la Juventus de Turín. Aquel primer título fue la Copa de la UEFA, hoy llamada Europa League. En 1977, la Juventus se impuso al Athletic de Bilbao en una final a 2 partidos con un global de 2-2, que se definió a favor de los italianos por haber marcado un gol en condición de visita. El segundo título internacional para el estratega italiano llegó 7 años después en la prestigiosa y desaparecida Recopa de Europa, una competición continental que se disputó entre 1960 y 1999, que enfrentaba a los campeones de la Copa de la Liga de cada país europeo. El segundo título internacional de Trapattoni fue la versión de esta copa de 1984, cuando la Juventus se impuso al Porto en la final con un marcador de 2-1. El tercer título internacional fue en ese mismo año en la Supercopa de Europa, que en aquel momento enfrentaba al campeón de la Copa de Europa, hoy llamada Champions League, y al campeón de la Recopa de Europa. Trapattoni ganó con la Juventus aquella versión de 1984, al derrotar en la final al Liverpool con un marcador de 2-0. El cuarto título llegó al siguiente año. Esta vez ganó el más prestigioso del viejo continente, la Copa de Europa de 1985, derrotando en la final nuevamente al Liverpool con un marcador de 1-0. El quinto título internacional para Trapattoni fue su único a nivel mundial, la Copa Intercontinental de aquel 1985, la cual se la ganó Argentinos Juniors desde el punto blanco después de un empate a 2. La sexta conquista fue 6 años después, esta vez con el Inter de Milán en la primera competición que ganó, la Copa de la UEFA. Esta vez en la versión de 1991, donde el Inter le ganó la final de 2 partidos a la Roma con un marcador global de 2-1. El séptimo título internacional para el estratega italiano fue en 1993, aquella vez dirigiendo de nuevo a la Juve y en su competición favorita, la Copa de la UEFA, la cual la ganó en 3 ocasiones, donde se le debe anotar que al lado del español Unai Emery son los más veces campeones de esta competición. En aquel 1993, la Juventus se impuso en la final a 2 partidos al Borussia Dortmund con un contundente marcador global de 6-1. Finalmente, su octavo título internacional lo consiguió como seleccionador de Irlanda 18 años después. Ganó la Copa de Naciones del año 2011, un torneo de selecciones organizado entre 4 países: Irlanda, Irlanda del Norte, Gales y Escocia. Como dato relevante, debemos mencionar que Trapattoni también tuvo una carrera exitosa como jugador, y es parte también del prestigioso grupo de 7 que ganaron la Champions como jugadores y como entrenadores. En resumen, ganó a nivel de clubes 6 torneos continentales y 1 mundial, y a nivel selecciones 1. Actualmente tiene 79 años y, como lo dije anteriormente, está retirado desde hace 5 años.
En la sexta posición, una leyenda de Brasil, Tele Santana da Silva. Su carrera como entrenador la inició en 1969 a los 38 años dirigiendo al Fluminense. De este top, aparte de tener el récord de los 8 títulos internacionales como los demás, es el único que tiene 2 récords más, ganarlos con un solo club y en solo 2 años, entre 1992 y 1994 con el Sao Paulo. Su primer título fue la Copa Libertadores de 1992. En aquella final a 2 partidos, Sao Paulo derrotó a Newell's Old Boys desde el punto blanco después de un empate global de 1-1. Su segundo título fue la Copa Intercontinental de 1992. En aquella final, Sao Paulo derrotó al Barcelona dirigido por Johan Cruyff con un marcador de 2-1. Su tercer título fue la Copa Libertadores de 1993, en la cual Sao Paulo derrotó en la final a 2 partidos a la Universidad Católica de Chile con un marcador global de 5-3. La cuarta conquista internacional para el Tele Santana llegó 4 meses después en la Recopa Sudamericana. Derrotaron a penaltis en la final a 2 partidos al Cruzeiro después de un marcador global de 0-0. Su quinto título fue en noviembre de aquel 1993, la Supercopa Sudamericana, en la cual derrotaron al Flamengo a penaltis después de un empate a 4 en el global de aquella final a 2 partidos. Y finalmente, aquel inolvidable año para este estratega brasileño lo cerró en diciembre con broche de oro, ganando su sexto título internacional. Sao Paulo derrotó 3-2 al Milán de Fabio Capello en la final de la Intercontinental. El séptimo título internacional en esta seguidilla llegó en 1994. Esta vez fue la Copa Conmebol, un torneo oficial internacional sudamericano que se disputó entre 1992 y 1999. Sao Paulo derrotó a Peñarol con un marcador global de 6-4 en aquella final a 2 partidos. Y finalmente, el octavo y último título para el Tele Santana fue la Recopa Sudamericana de 1994, en la cual Sao Paulo derrotó al Botafogo 3-1 en la final de único partido disputada en Japón. Resumiendo, este legendario entrenador brasileño ganó 8 títulos internacionales a nivel de clubes, 6 continentales y 2 mundiales. Su retiro como entrenador fue en Sao Paulo en 1995 a los 64 años y murió en la ciudad de Belo Horizonte el 21 de abril del 2006 a los 75 años. En la quinta posición, la leyenda viviente de Escocia, Sir Alex Ferguson. Su carrera como entrenador inició en 1974 a los 33 años, dirigiendo al Leeds y Stirlingshire de Escocia. En junio de 1978, Ferguson empezó a dirigir al Aberdeen escocés, donde ganó sus 2 primeros títulos internacionales, ambos en 1983. El primero fue la Recopa de Europa, cuya final se la ganaron al Real Madrid con un marcador de 2-1, y el siguiente título fue 6 meses después, la Supercopa de Europa, que se la ganaron al Hamburgo con un marcador de 2-0 en una final disputada a 2 partidos. En noviembre de 1986, Ferguson llegó al Manchester United, donde hizo una carrera majestuosa plasmada de títulos nacionales e internacionales, y donde 27 años después se retiró como entrenador. Su tercer título internacional llegó 5 años después de su debut en los Diablos Rojos. En 1991, Manchester United le ganó la final de la Recopa de Europa al Barcelona con un marcador de 2-1. El cuarto título internacional llegó 6 meses después, esta vez en la final de la Supercopa de Europa, que se la ganaron al Estrella Roja de Belgrado con un marcador de 1-0. Para el quinto título tuvieron que pasar 8 años, pero esta vez sería el de más prestigio en Europa, la tan anhelada Champions League, la cual se la ganaron al Bayern Múnich con un marcador de 2-1, en aquella recordada final que el United la remontó en los 2 últimos minutos del partido. El sexto título internacional para Sir Alex fue 6 meses después, esta vez el primero a nivel mundial que conseguía, la Copa Intercontinental de aquel 1999, la cual se la ganaron al Palmeiras con un marcador de 1-0. El séptimo título llegó en el 2008 cuando vencieron en la final de la Champions League al Chelsea. Después de un empate a 1, el United se impuso desde el punto blanco. Finalmente, el último título internacional en la gran carrera de Ferguson llegó en diciembre de aquel 2008, cuando le ganaron la final del Mundial de Clubes a Liga de Quito con un marcador de 1-0. En resumen, Sir Alex Ferguson ganó 8 títulos internacionales en clubes, 6 continentales y 2 mundiales. Su retiro definitivo como entrenador fue en 2013 a los 72 años. Actualmente tiene 77 años y se está recuperando de un derrame cerebral que tuvo en mayo del presente año.
En el cuarto puesto, la leyenda activa de España, Josep Guardiola. Aparte de ser el más joven de este top, también es el único que en su primera temporada como entrenador de un club profesional ganó título internacional, siendo también el más joven en conseguirlo. Su comienzo como entrenador fue en Barcelona en la temporada 2008-2009, donde hizo un debut brutal, batiendo un récord que hoy se mantiene, en ser el entrenador del único club en la historia en ganar todos los títulos posibles para un club en una misma temporada, tanto en el ámbito nacional como internacional, el famoso sextete. En el ámbito internacional le ganaron la final de la Champions League al Manchester United con un marcador de 2-0. La final de la Supercopa de Europa se la ganaron al Shakhtar Donetsk con un marcador de 1-0 y la final del Mundial de Clubes se la ganaron a Estudiantes de La Plata 2-1. 2 años más tarde, en 2011, Guardiola repitió la historia en el ámbito internacional, ganando de nuevo los 3 títulos internacionales posibles para un club europeo. La final de la Champions nuevamente se la ganó al Manchester United, aquella vez con un marcador de 3-1. La Supercopa de Europa se la ganaron al Porto 2-0 y la final del Mundial de Clubes se la ganaron al Santos 4-0. Después de estos 6 títulos internacionales en tan solo 3 temporadas, Guardiola renunció al Barcelona en 2012. Se tomó un año sabático y en 2013 arribó al Bayern Múnich, donde también en su primera temporada ganó los otros 2 títulos internacionales de su palmarés como entrenador. Le ganó la Supercopa de Europa al Chelsea desde el punto blanco después de un empate a 2 y le ganó la final del Mundial de Clubes al Casablanca de Marruecos con un marcador de 2-0. Para resaltar, debemos decir que Guardiola, al igual que Trapattoni, también tuvo una carrera exitosa como futbolista y también hace parte del prestigioso grupo de los 7 que ganaron la Champions como jugadores y como entrenadores. En resumen, este estratega español ha ganado 8 títulos internacionales en clubes, 5 continentales y 3 mundiales. Actualmente tiene 47 años y dirige al Manchester City. En la tercera posición de este top, otra leyenda activa del calcio italiano, Carlo Ancelotti. Su comienzo como entrenador fue en 1995 a los 36 años dirigiendo al Reggina de Italia. Luego tuvo un paso discreto por el Parma y la Juventus, para finalmente en 2001 arribar al Milán, donde dejó una huella importante respaldada por títulos nacionales e internacionales. El primero internacional llegó en el 2003, cuando el rosonero le ganó la final de la Champions League a la Juventus desde el punto blanco después de un empate a 0. El segundo título llegó el mismo año cuando le ganaron la final de la Supercopa de Europa al Porto con un marcador de 1-0. 4 años después sería la mejor temporada para el Milán de Ancelotti. Ganaron todos los títulos posibles a nivel internacional. La final de la Champions League se la ganaron al Liverpool con un marcador de 2-1. La final de la Supercopa de Europa se la ganaron al Sevilla 3-1. Y la final del Mundial de Clubes se la ganaron a Boca Juniors con un marcador de 4-2, en el que fue el quinto título internacional para Ancelotti y último dirigiendo al Milán. En 2009, Ancelotti se fue del rosonero y tuvo un paso exitoso en el ámbito nacional, tanto en Chelsea como en el Paris Saint-Germain, pero pasó en blanco en las competiciones internacionales. En 2013 llegó al Real Madrid y al año siguiente repitió la historia que tuvo con el Milán en 2007. Con el club blanco ganó todos los títulos posibles a nivel internacional en 2014. La final de la Champions League se la ganó en la prórroga al Atlético de Madrid con un marcador de 4-1, ganando así la tan anhelada 10ª Champions del Madrid, rompiendo 12 años de sequía en la competición. Luego le ganaron la final de la Supercopa al Sevilla con un marcador de 2-0 y finalmente en diciembre de aquel año le ganaron la final del Mundial de Clubes al San Lorenzo con un marcador de 2-0, en el que fue el octavo y último título para Ancelotti hasta el momento. Cabe resaltar que este estratega italiano, al igual que su connacional Trapattoni y Pep Guardiola, también tuvo una carrera exitosa como jugador y también hace parte del prestigioso grupo de los 7 que han ganado la Champions como jugadores y como entrenadores. Y es de resaltar también que es uno de los 3 entrenadores en la historia que más veces han ganado la Liga de Campeones de Europa, 3 en total, honor que comparte con Zidane y con el fallecido exentrenador del Liverpool Bob Paisley. En resumen, Ancelotti ha ganado 8 títulos internacionales en clubes, 6 continentales y 2 mundiales. Actualmente tiene 59 años y acaba de arribar al Nápoles. En el segundo puesto, la leyenda viviente del fútbol argentino, Carlos Bianchi. Su comienzo como entrenador fue en 1984 a los 35 años en la liga francesa, donde dirigió 3 clubes sin tener éxito. Su debut fue en el Stade de Reims, luego en el Olympique de Niza y por último en el Paris Saint-Germain. Posteriormente, en 1993, arribó a su país a dirigir el Vélez Sarsfield, donde empezó a forjar su gran carrera. El primer título internacional lo consiguió el siguiente año en 1994, cuando le ganaron la final de la Copa Libertadores al Sao Paulo del Tele Santana, del cual hablamos en un punto anterior,
Vélez Sarsfield derrotó a este club brasileño que parecía imbatible por aquellos años. Lo lograron desde el punto blanco después de un empate a 1 en los dos partidos. Luego, en diciembre de aquel año, Vélez le ganó la final de la Copa Intercontinental al Milán con un marcador de 2-0, y en 1996 Bianchi logró su tercer título internacional, ganándole la final de la Copa Interamericana al Cartaginés de Costa Rica con un marcador global de 2-0. Luego de este exitoso paso por este club argentino, Bianchi fue contratado por la Roma en la temporada 96-97, donde pasó sin pena ni gloria, y en 1997 arribó al club donde se convirtió en leyenda, a Boca Juniors. El primer título internacional con el Xeneize y el cuarto internacional de su carrera lo consiguió en el 2000, cuando le ganaron la final de la Copa Libertadores al Palmeiras a penaltis después de un empate global de 2-2, y 6 meses después, en la final de la Copa Intercontinental, Boca derrotó al Real Madrid con un marcador de 2-1. Al siguiente año, en 2001, Boca se convirtió en campeón consecutivo de la Copa Libertadores, al derrotar en la final al Cruz Azul mexicano. En los dos partidos terminaron con un global de 1-1 y Boca le ganó desde el punto blanco. Finalmente, el séptimo y octavo título para el Virrey, como es conocido Bianchi, llegó en el 2003, cuando Boca nuevamente conquistó América y el mundo. La final de la Libertadores se la ganaron al Santos con un global de 5-1 y la final de la Intercontinental se la ganaron al Milán a penaltis después de un empate a 1. En resumen, Bianchi ganó 8 títulos internacionales con clubes, 5 continentales y 3 mundiales, y en la historia quedó como el entrenador más veces campeón de la extinta Intercontinental con 3 títulos. Su retiro como técnico fue en el propio Boca Juniors en 2014. Actualmente tiene 69 años. En primer lugar, tenemos al único campeón del mundo a nivel de selección en este top, Luis Felipe Scolari. Su carrera como entrenador empezó en 1982 a los 34 años en el Centro Esportivo Alagoano de su país. Luego transitó por varios clubes brasileños sin mayor éxito, y en 1990 fue contratado por la selección de Kuwait, donde ganó su primer título internacional, la Copa de Naciones del Golfo, un torneo que se realiza entre las selecciones árabes cercanas al Golfo Pérsico. Felipao ganó la versión de 1990. Luego de este título, dirigió sin éxito clubes de Brasil, Arabia Saudita y Kuwait. En 1993 arribó a Gremio, donde se dio a conocer a nivel mundial. En 1995 le ganó la final de la Copa Libertadores Atlético Nacional con un marcador global de 4-2, y el siguiente año le ganó la Recopa Sudamericana Independiente con un marcador de 4-1. Luego de este exitoso paso por el club tricolor, se fue al fútbol japonés, donde solo permaneció una temporada. A su regreso en 1997, Palmeiras lo contrató y al siguiente año ganó su cuarto título internacional, al derrotar en la final de la Copa Mercosur al Cruzeiro con un marcador global de 5-3. Luego, en 1999, Scolari volvió a ser el Rey de América, ganándole la final de la Copa Libertadores al Deportivo Cali a los penaltis, después de un global de 2-2. En el año 2000 fue contratado por el Cruzeiro, donde solo permaneció una temporada, ya que en el 2001 fue contratado por la selección brasileña, con la que un año más tarde ganó su sexto título internacional. Se convirtió en campeón del mundo en el Mundial de Japón y Corea 2002. Después de haber conseguido el título más importante de su carrera, pasó por la selección portuguesa, por Chelsea, la Liga de Uzbekistán y de nuevo por Palmeiras. Y en 2012 volvió a la selección brasileña, donde un año más tarde logró su séptimo título internacional, al ganarle la final de la Copa Confederaciones a España con un marcador de 3-0. Finalmente, su último título internacional hasta el momento fue en 2015, cuando ganó la Liga de Campeones Asiática con el Guangzhou Evergrande de China. Actualmente, Felipao tiene 69 años y recién fue contratado nuevamente por su viejo conocido Palmeiras. Abajo en la descripción les dejo el enlace a un video en el que colaboré. Es del canal de mi amigo Gan Chris, referente a los clubes desaparecidos del fútbol colombiano. Los invito a que se pasen por su canal, se lo vean y se suscriban. Amigos, gracias por ver el video. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Recuerda también participar en el concurso de Fútbol Más en Instagram por la camiseta de Cristiano Ronaldo de la Juventus o la de Lionel Messi de Barcelona. Los enlaces los dejo abajo en la descripción. Sin más, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.